We are 7 hours traveling with the bikes, and then we arrive here. It's going to be dark, and we found this place to sleep. To sleep, yeah. So. Me particularly talking is Mohamed. Y aquí vamos a dormir, Flipa con el sitio donde vamos a dormir hoy. Aquí nos han dado un lugar dentro de esta cabaña y este es el poblado donde hemos llegado. Se nos ha hecho de noche, nos han hecho hablar con el jefe de la tribu y aquí tenemos el sol que se está yendo. Thank you very much, Mohamed. Thank you very much. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Yolanda! We are going to sleep. Good night. Good night. Good night. We are not going. My hand. My horn is very strong. Okay, good night. Say goodbye. Goodbye. Bye. Good morning. Bueno, para que os hagáis una idea, ayer llegamos a un pueblo, pedimos para dormir y nos dejaron dormir aquí. Y las motos ahí aparcadas. Nada, hablamos con el jefe de la tribu y nos dijo que sí, que no había problema. Así que buenos días. Thank you very much for drinking this, He pedido para calentarme agua para el café y mira, nos han traído carbón. What do you say? I feel a little bit observed. I don't know why. Aquí en esta cabañita hemos dormido, siempre bajo la mirada atenta de todos estos personajillos. Y las motos las tenemos aquí. Aquí nos estamos yendo ya del poblado, donde nos han tratado tan bien. Nos han dejado aquí en esta cabaña. Y nada, bajo la expectación de toda esta gente, nos marchamos rumbo a Kavala, ¿no? Ya, a Kavala. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let us to stay here and respect. Dios mío, pero cuánta expectación, ¿eh? Un buen momento ahora para tener una caída tonta. Goodbye, Thank you very much. Thank you. Thank you. Ahí vamos. Aquí tenemos los jefes de la tribu. Ok, thank you very much. Thank you. Adiós. Sí. Esto un recuerdo para toda la vida, sin duda. Uno de los mejores días aquí en África, en Sierra Leona. Mira, tenemos un puesto de control. A ver si nos dejan salir del pueblo. Ok, thank you. Bye. Hello. Creía que teníamos asfalto y es el color del suelo. No hay asfalto. Continúa. Y ahora os voy a decir exactamente dónde me encuentro. Esto es Lensenia, un poblado situado donde Cristo perdió la alpargata en el norte de Sierra Leona. Y aquí, en esta cabaña redondita, es donde hemos pasado la noche. El día de hoy vamos a ir hasta Kavala y para llegar ahí vamos a tomar esta ruta, atravesando sabanas, bosques y poblados por donde no tenemos constancia que otros viajeros hayan osado pasar. Para llegar a Kavala vamos a recorrer 124 kilómetros, lo que nos va a llevar 4 horas y media. Y bueno, la ruta ahora está al comienzo bastante fácil. Se puede ir relativamente rápido si no pillas arena como ahora. Ay. El toro. Estoy flipando un poco y lo veo. Es que está divertido. Hermanos, cuando hay arena. Hello.
morning, how are you? Yeah, from where? Me, I'm from Spain. So where are you going? Kavala. Kabbalah. Yeah. Here is fast, eh? I go slowly because on this gravel for me it is less stable than your motor. Aquí se puede ir rápido, pero tampoco te encabrites, ¿eh? Gasta cuidado, Daniel. ¡Hija! Es lo que dice, que hay zonas de arena, como aquí, ahí. He pillado como un truquillo a la suspensión cuando puedo. Me doblo la rodilla y así hago que no trabaje tanto. Y entonces no hace el ruido este. Tenemos este invitado protector que nos protege mientras comemos estos deliciosos platos de comida africana. Este es algo cocinado con hojas de patata y pescado. Y este de aquí, este es cassava, ¿no? Cassava. Cassava, que son, hazte la idea de que son espinacas con algo, con carne. Y nada, aquí compartiendo estos platos con esta vista. Mira qué vista. Aquí tenemos las vistas de la terraza. La música no sé si la oís, pero es de una boda que están celebrando ahí abajo. Tienen montado un festival que no veas. Y ahora mismo tenemos este atardecer. Puras montañas, naturaleza y mi amor que está aquí. En vez de trabajar la suspensión, trabajo yo la rodilla, pero bueno. A ver, por aquí. Acabo de ver un cartel de Favala. Este pueblo, en el distrito de Favala. Hay muchas vaquitas por aquí. Y este con una oveja ahí cargada también. La familia y la oveja. Este pueblo es grandecito, ¿eh? Ahí tienen su depósito de agua. Ayer me decían que agua ahora tienen que subsistir como pueden hasta que llega la época de lluvias. Y tienen un pozo, pero dice que a veces se seca, entonces el agua la tienen que ir a buscar donde pueden para subsistir hasta que por fin en mayo o así llegan las lluvias y ya está, ya tienen agua ahí a tope. Así que cada año pues se las apañan como pueden. Me imagino que el final de la época de seca pues la peor. Aquí tenemos otro puesto de control. Hello. Good. How are you? Very good, and you? I'm fine. Who are you? I'm Daniel, I'm from Spain, Spain? and we are going to Kavala. Kabbalah, okay. Yeah. You are right on track. This is a track. What is your purpose of using this road? Our purpose is to do off-road and crossing the town, visiting the towns and the people around. It's just tourists. 2 days. Yeah. You mean you use this on road from Spain? From Spain? Yeah. Yeah, we try to do in off-road. Can we check your papers? You travel by road from Spain? Yeah. From Spain? Yeah. From Italy. He from Italy and me from Spain. From Italy? With this bike? Yeah. Hmm? If you're looking for the visa, I can help you. Yeah. Yeah. What about this? This is camera, yes. Walking? A ver, now. No, it is on. Yeah, it's off. Le enseña, you know? Yeah, you slept. We was with the Chief? sheriff of the town, the authority. They let us to stay and visit the place. You slept there. Yeah. Okay, fine. So you've traveled length, you have traveled wide, Sierra Leone. Yeah. And then we go to Conakry. Both of you started together? No. No. We are solo travelers. We are traveling alone, but we meet now and we are traveling Together. some days together. Yeah. And But me, I'm from Spain and he from Italy. but you are along the line. Are you going through until you get back home? Or he's going where? Me, I will try to go to South Africa too. Would you say motorcycle? Yeah. How? You are Koranko? Soma. No, that's a Kwanko. Ah. Isoma? Tamasi?
A tanto. Just yesterday. Yeah. So it tell me where. You tell me what it means. Where are you going? Talaba. So you in turn to answer me. Yeah. Bitala Falaba. Vitala Talaba. A ver, let me write this. ¿Y tú, Kuma? Arima. Ah, tú, Daniel. Into Arima. Into Daniel. Into Arima. Kira Yimala. Al tanto. Hey, yesterday I was studying, eh? Yeah. Safe travel. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Pues casi un controlito largo, ¿eh? Todo depende del policía, el interés que tenga en saber... ¡Hey, colega! En saber de ti. A ver si me hago amigo de él y me regala la moto. Sí, porque esto es así, ¿eh? Así. Y cuando te paras, empiezas a sudar y ahora... Al empezar a emprender la marcha, me entra un fresquito más rico. A ver si la he cagado. No del todo, pero he hecho una tontería aquí. Pues nada, a mí me gustaría tener la suspensión de atrás un poquito mejor porque hay momentos en los que le daría gas en algunos saltos y literalmente pegas un bote, pero claro, que tengo la suspensión con este ruido. Bueno, vamos a empezar con este, a ver cuántas vueltas. Esto no hace clics. Así sería, como de origen más una vuelta de apriete. Y aquí sería de origen más una vuelta de apriete. Hostia, mosquito, me entra un mosquito en todo el ojo. Y este está moviendo y todo. Tengo que parar. Está fácil, pero no del todo, ¿eh? Hay zonas que está un poco más regular. A ver, por aquí. Epa, no te flipes. Tranquilo, Daniel. Epa. Esto está muy flojo, así que lo vamos a tensar. Arro, ¿qué es esto? Quería ir con la visera bajada, pero mucha calor. 32 grados. Hostia, el pajarillo azul, qué guapo. Try not to like this. Start like this. Okay. Find the position that you don't hurt your back. Because I did like this. And No, you will never do no, not like this. Because otherwise you are having a point that you cannot lift it anymore.
also with yours. I want to try. The position you are using Yes! is the one that puts you in danger when the road is not flat. I want to roll it. Leverage. See? Wow, do you know what happy I am? That's, yeah. Yeah, believe me. Learn Voy cogiéndole confianza. Cuando solucione el tema de la suspensión, esto sí que va a ser divertido. Pero ya lo es divertido, ¿eh? Y muy rápido hoy, ¿eh? Ahora no te puedes despistar ni un momento, ¿eh? A ver qué tenemos aquí. Llegamos a un poblado con su río. Claro, hay un río y un poblado. Esto va a ser. Tienen agua. Pues aquí estamos con el amigo Coco, que me está enseñando un trekking más guapo. Igual no tendría que hablar con el móvil donde estoy, porque me resbalo y me voy para allá abajo. Mirad dónde hemos subido. Coco, esto no está mal, ¿eh? No está nada mal, tío. No está mal el sitio que me ha traído el Coco. Todo el mundo teniendo miedo al Coco y las buenas cosas que te da. Joder, mira aquí. Y ahora te voy a proponer irnos a esa montaña caminando por aquí, mira. Vale. Todo eso. Por la ladera hasta allá. Sí, a mí, tranquilo que no me voy a echar para atrás. ¿Ves mi casa? El techo verde. Da miedo acercarse. Dame la mano. Joder. Que no, que da jiña, ¿eh? Acercarse ahí. Cuidado. Y venimos de, a ver, eso que es la plaza de toros de aquí Venimos de allá abajo. de Kavala. Esto es Kavala. Sí, así sí que te atreves, ¿eh? Eso también lo voy a hacer yo. Ah, sí, acabamos de ver una rata del tamaño de un perro. perro. Iba a decir un conejo, pero no, más grande. Mirad. ¡Wow! Pues nada, aquí Coco, que lo conocí ayer. Ayer fue, ¿no? Español de Canarias, que vive por aquí hace 15 años. 17. Otro viajero por el mundo. Me parece que el único español que vive aquí en este pueblo, ¿no? Sí. En este pueblo sí. Pues nada, ya tenemos un poco de contenido para la tortilla viajera. Mira cómo sacan agua. Esto es clásico aquí. Hostia, que tenemos aquí algo ahí. Hello, how are you? Okay. Now the festival here. Festival? Yeah, that's society. Here, Coronco. Yeah. Y Soma. In summer, are you speaking Kranko? Yeah. You know? You don't know how to speak Kranko? Small. Small. Yeah. Are you taking a lot of time in this land? That's why I say. Is it? No, not many times. I arrived yesterday. I sleep in a village like this, and they teach me. And this is a festival today. Yeah. Of what? It's our children's happiness of children to make peace in life and shows the society in a traditional culture. Society do things like just like that. This is the grandmom in the land, the community, and so many things are very possible to make
the children feeling comfortable. Now we choose to make the children life, to make understanding about the society of the festivals. ¿A tanto? Yeah, tanto, okay. Bueno, hemos llegado al final del episodio. El episodio siguiente será la segunda parte de este y llegaremos finalmente a Kavala. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Os animo a suscribiros, darle al like y a la campanita y ponerme un comentario para saber que estáis al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!